Todo tipo de detalles que podías haber intentado conseguir hacer fotográficamente, pero que no lo habrías logrado hacer. Era una manipulación de las imágenes encaminada a realzar la historia. Hay un momento en Forrest Gump que está jugando al ping-pong a una velocidad de vértigo. Y te preguntas, ¿cómo aprendió Tom Hanks a jugar al ping-pong de esa forma? La respuesta, por supuesto, es que no era real. Solo movía la pala, y la bola está puesta ahí con el programa Renderman. Es un pequeño detalle, pero que realzaba mucho la historia. El público ya no se da cuenta de que estamos utilizando efectos especiales, pero le sirve para meterse más de lleno en la historia. De repente, los efectos visuales sirven para películas dramáticas, comedias y todo tipo de géneros donde no encajaban antes. Y llegado a ese punto, todo el mundo empezó a desempolvar aquellos viejos guiones que tenían pero que no sabían cómo trasladarlos a imágenes. Cuando ILM se acercaba a la centena de películas, se iba a enfrentar a un nuevo nivel de realismo. Fue cuando empezamos a trabajar con criaturas animadas por ordenador. Recuerdo que una vez entró un rinoceronte por una pared y yo tenía que salir huyendo de él. Tenía que imaginarme que me estaba persiguiendo. Este de aquí es el elefante y Phil es el hipopótamo. Vale, ya lo he pillado. Vamos a rodar. La actuación consiste en huir constantemente, porque no te enfrentas a personajes con los que puedas dialogar, porque no hablan. Te están persiguiendo, o te quieren matar, o huyen de ti, o estamos ambos aterrados de miedo. Me sorprendieron los animales más grandes, eran tremendamente bonitos. Me enteré de que habían utilizado algunos de los programas de Parque Jurásico y se los habían aplicado a los elefantes y a los rinocerontes. Y te están orientando continuamente. Te dicen que no puedes ir allí, que mires hacia allá y que no pases por ahí. Que no se te ocurra correr en esa dirección porque hay un hoyo. El tornado de El Mago de Oz resultó sorprendentemente realista en comparación con otros efectos que he visto. Y la escena es también muy bonita. Nunca lo habíamos visto hacer antes y no creo que se hubiese hecho nunca. También me encantó ese diseño cilíndrico precioso. ILM siempre está innovando y es lo que necesita la industria de efectos visuales. Recuerdo que Twister recibió luz verde gracias a una toma de efectos especiales que hacía ILM. Hicimos una prueba y nos sentamos a ver la proyección en Amblin. La toma gustó tanto que la película recibió luz verde en ese momento. Cuando empezamos a trabajar en Twister nos enfrentábamos con materiales muy orgánicos, polvo, escombros, viento y agua. Eran cosas que no se habían creado en el mundo digital y eran extremadamente complejas. Tuvimos que desarrollar nuestro propio sistema de partículas y una forma de representar las partículas que resultase realista. Para crear imágenes realistas hay que estudiar el mundo a tu alrededor y ver cómo rebota la luz en las cosas, cómo nos ilumina, cómo se arrugan las telas, cómo se mueve la gente o los animales. El fuerte de ILM es su realismo casi fotográfico, que podemos hacer cosas que te puedes creer que son reales. Muchos de los pintores y modeladores suelen dedicarse a hacer únicamente maquetas de superficie dura, como aviones, naves y objetos duros. Pero luego también hay que hacer criaturas orgánicas. Me ayuda a volver a las cosas reales. Estudiar la naturaleza para ver la utilidad que tiene una pluma, qué estructura tiene, su forma tan maravillosa. E intento realizar mi trabajo con ese mismo entusiasmo y curiosidad. Para crear esa realidad, los supervisores de efectos especiales dirigen un ejército de directores de producción, artistas y técnicos para crear las imágenes más complicadas a tiempo y sin salirse del presupuesto. Todo empieza en el departamento artístico de ILM. Los artistas y el departamento artístico somos como la punta de lanza a partir de la cual se realizan todos los demás trabajos. En muchos casos, ILM es la que se encarga de diseñar las secuencias de los efectos, las criaturas o los ambientes del mundo de nuestros clientes, de los directores con los que trabajamos. Muchas veces el director tiene ideas que requieren hacer imágenes que no se han hecho nunca. El supervisor de efectos visuales deja este reto en manos del Departamento de Investigación y Desarrollo de ILM. Una de las grandes ventajas de ILM es que tienes un departamento de investigación y desarrollo al que puedes ir y decirle, necesito humo controlable y tiene que hacer esto. Y tienes a un equipo genial de personas inteligentes que te consiguen el humo y te lo hacen de la mejor forma.
Todo lo que se ve en la pantalla está meticulosamente unido con cientos o miles de elementos diferentes que están ahí porque algún artista los ha puesto ahí. Disponen de herramientas que cada vez añaden más complejidad al trabajo, pero siempre con el control necesario para darle al director las imágenes que busca. El supervisor de efectos visuales es el responsable de proporcionar en el plató los elementos de acción real a los artistas de ILM. Cuando trabajas en fotografía principal tienes un equipo de 300 o 350 personas que te están costando 180.000 euros al día. Y ante cualquier pregunta tienes que saber responder. Todo el mundo se dirige a ti y tienes como 2 segundos para decir lo que necesita hacer toda esa gente y que lo hagan. Una de las cosas que me encantan de ILM es su metodología. Procuramos crear una atmósfera en donde la gente creativa sea libre para compartir sus opiniones sobre las cosas. Si alguien tiene una buena idea sobre una toma, la dice. Y cuando la gente es sincera sobre lo que piensa, se trabaja mejor. Es increíble a veces cuando existe alguna dificultad porque todo el equipo lleva días o semanas pensando en cómo solucionar determinado problema. Ves la creatividad que se desarrolla en el grupo en ese momento y sientes que ha merecido la pena contribuir a algo que no se ha hecho nunca. A las puertas del nuevo milenio, George Lucas volvía a ILM como cliente con la abrumadora tarea de crear 3 películas nuevas de la Guerra de las Galaxias. George tenía que esperar a hacer las 3 primeras partes porque tenía tantas ideas y quería hacer tantas cosas que tenía que esperar a que apareciese la tecnología necesaria. Y creo que el trabajo que había hecho ILM en toda la década de los 90 le llevó a pensar que, por fin, había llegado el momento, pero que era totalmente posible hacer algo grande. Podía llevar las cosas adelante, tanto por ser propietario como cliente. Estábamos intentando hacer una serie de efectos visuales que no se habían hecho nunca, y más del 90% de esa película contenía algún tipo de efecto visual. Ampliamos el departamento de generación de imágenes por ordenador a más del doble para esa película y se podía producir un cambio cultural en la compañía por lo mucho que estábamos creciendo. Existía ese temor de no saber si estábamos intentando abarcar demasiado. It's not just that we have to do it for this picture, we have to do it for 2 more pictures, and also if this picture works, then everybody also want it done for their picture. And what are we going to do? Hicimos más de 2.000 tomas de efectos visuales. Había tantos aspectos de lo que se necesitaba representar que no se podía hacer con las herramientas que había en ese momento. Fue doloroso, amedrentador y muchas cosas más. Necesitabas a alguien que te cogiera de la mano y te dijese, yo cargaré con la culpa si esto no funciona. Y eso es lo que siempre he hecho yo en mis películas. Teníamos escenas muy densas con cientos de miles de personajes y teníamos que hacer dinámicas de cuerpos rígidos, simulaciones de telas, terrenos sintéticos. La lista de cosas para la que necesitábamos desarrollar nuevas herramientas tecnológicas era tan larga que intimidaba. The real point is how can we manage to change the operating procedures in a way that we can completely revolutionize the way we make movies so that this is all doable. Al principio discutía mucho con los supervisores porque yo quería hacer una cosa y ellos otra. Y a veces yo decía, vamos a hacerlo de todos modos. Y ellos me respondían, no podemos. Y yo insistía, vamos a hacerlo porque sé que podemos hacerlo. Nos proporcionó algo que nunca se había conseguido hacer. Él nos empujó a todos a crecer como compañía y a aprender a crear lo necesario para plasmar su visión. Para crear una película tan complicada como esta, hace falta desarrollar confianza en el proceso y enfrentarse a los grandes problemas paso a paso, descomponiéndolos en problemas más pequeños y estos a su vez en otros más pequeños, hasta que consigues reducirlos a un tamaño que pueda manejarlo una sola persona. Y cuando llega un nuevo gran proyecto que presenta retos desconocidos, tienes que mantener la serenidad pensando que esto lleva haciéndose mucho tiempo y que el proceso funciona, que funciona siempre. Cuando me pidieron que pintase a Yoda como personaje generado por ordenador, recuerdo cómo era Yoda cuando lo vi en la pantalla del cine y cómo había creado Frank Oz el personaje. Fue un verdadero honor que me pidieran trabajar con él, conseguir la expresión de Yoda. Y era un personaje importantísimo que había que representar bien.
En el universo de la generación de imágenes por ordenador, los actores se enfrentaban al reto de actuar en mundos virtuales con personajes invisibles. Eso fue cuando creamos al personaje de Jar Jar Binks. Hay diferentes opiniones sobre este personaje, pero lo que es incuestionable es que era un personaje de animación que actúa junto con los actores en una gran parte de la película. Y eso demuestra que se pueden colocar personajes digitales junto a los actores reales y que funciona. Recuerdo que me encontré con Liam Neeson después de que hiciera las películas de la saga Star Wars y me dijo: Robin, no sé si quiero volver a actuar. Lo voy a dejar. Creo que ya no puedo actuar. No sé cuánto tiempo he pasado mirando una X. Ya no sé de qué va esto. Creo que estoy preparado para hacer un montón de cosas, pero no para estar mirando constantemente a una X. Y yo pensaba, pobre Liam, han acabado con él. Me habría gustado hacer el personaje de Yoda. Habría sido muy divertido porque he trabajado en Barrio Sésamo y sé que puedo soportar que haya un hombre ahí debajo haciendo. The dark side clouds everything. Impossible to see. The future is. Traían el muñeco para que pudieras verlo y hacerte una idea de la altura que tenía, dónde iba a estar, y a veces tenía que andar con él y hablar con él, que por cierto era algo nuevo porque no solía andar ni hablar. Son cosas nuevas que lograron hacer con él. Me gustó hacerlo porque yo soy hijo único y jugaba mucho a solas. Me inventaba cosas y estoy acostumbrado a luchar con cosas imaginarias y a hablar con personajes imaginarios, así que era perfecto para mí. Cuando veo a actores que se quejan de ello, les miro y les digo: ¿dónde tienes la imaginación? Es una ocasión perfecta para hacer lo que quieras. Fue una gran satisfacción saber que iba a formar parte de algo que cambiaría la forma en que se hacen y ven las películas en el presente y el futuro. La amenaza fantasma se estrenó el 19 de mayo de 1999 y se convirtió en la película de la saga de Star Wars que más ingresos generó de todas. Allanó el camino de los 2 episodios siguientes que se rodaron en su totalidad con cámaras digitales de alta definición y presentó el mayor número de personajes y ambientes virtuales de la historia del cine. George volvió a dar vida al universo de la Guerra de las Galaxias de una forma totalmente nueva. I take it you're here for the Star Wars convention. Oh, dear God. Oh my God, George Lucas! Todas las películas que ha hecho Lucasfilm han sido importantes desde el punto de vista cultural. La gente siente mucho cariño por el vestuario, los carteles y otros recuerdos porque forman parte de algo grande que han vivido. Cuando ando por aquí, todo lo que veo me llena de recuerdos de las películas que he visto y de la experiencia que he tenido. Fue increíble ver todo el vestuario. Era como el paraíso del adolescente. Volví a sentirme como con 12 años. Aunque hayas idealizado mucho un arma, una máscara, un vestido o un personaje, aquí puedes tocarlo y ver que alguien lo fabricó. Lo pintó o le dio forma con espuma, madera o lo que sea. Es muy gratificante llegar aquí y ver estas maquetas que construí hace casi 30 años, porque me traen muchos recuerdos. Había pasado mucho tiempo sin pensar en ellas y cuando las he vuelto a ver, me han empezado a surgir recuerdos de cuando las construí. Pero resulta raro porque no las construimos para que durasen tanto tiempo, ni mucho menos para que estén en museos o en exposiciones itinerantes. Por eso me resulta raro verlas aquí, donde no nos dejan tocarlas, y si algo se rompe, fotografían el lugar de donde ha... De miedo. Me sorprendieron los animales más grandes, eran tremendamente bonitos. Me enteré de que habían utilizado algunos de los programas de Parque Jurásico y se los habían aplicado a los elefantes y a los rinocerontes. Y te están orientando continuamente. Te dicen que no puedes ir allí, que mires hacia allá y que no pases por ahí. Que no se te ocurra correr en esa dirección porque hay un hoyo. Y llegado a ese punto, todo el mundo empezó a desempolvar aquellos viejos guiones que tenían pero que no sabían cómo trasladarlos a imágenes. Cuando ILM se acercaba a la centena de películas, se iba a enfrentar a un nuevo nivel de realismo.
Fue cuando empezamos a trabajar con criaturas animadas por ordenador. Recuerdo que una vez entró un rinoceronte por una pared y yo tenía que salir huyendo de él. Tenía que... Y la bola está puesta ahí con el programa Renderman. Es un pequeño detalle, pero que realzaba mucho la historia. El público ya no se da cuenta de que estamos utilizando efectos especiales, pero le sirve para meterse más de lleno en la historia. De repente, los efectos visuales sirven para películas dramáticas, comedias y todo tipo de géneros donde no encajaban antes. Imaginarme que me estaba persiguiendo. Este de aquí es el elefante y Phil es el hipopótamo. Vale, ya lo he pillado. Vamos a rodar. La actuación consiste en huir constantemente, porque no te enfrentas a personajes con los que puedas dialogar, porque no hablan, te están persiguiendo, o te quieren matar, o huyen de ti, o estamos ambos atrapados. Todo tipo de detalles que podías haber intentado conseguir hacer fotográficamente, pero que no lo habrías logrado hacer. Era una manipulación de las imágenes encaminada a realzar la historia. Hay un momento en Forrest Gump que está jugando al ping-pong a una velocidad de vértigo. Y te preguntas, ¿cómo aprendió Tom Hanks a jugar al ping-pong de esa forma? La respuesta, por supuesto, es que no era real. Solo movía la